Entonces, bueno, gracias por el recordatorio. Si alguno sabe cómo es, me escribe. Natalia sabe. Ah, bueno, listo. Después me manda un mensaje de voz, Natalia. Si Natalia no me lo manda, es culpa de ella, que se me olvida. No, descarada como le deja la responsabilidad. No, hay que montarla al Drive y ya compartir el vínculo. Ah, bueno. O en Bueno, YouTube. listo. Bueno, listo. ¿Usted tiene Bueno, YouTube? sí, tengo YouTube. Ah, pero el canal suyo las monta ahí, no listado, para que no sea pues que lo encuentre todo el mundo, sino el que tenga el link y ya. Mañana yo Bueno. le ayudo. Sí, esa parte sí sé cómo es, como solo para el que tenga el link lo pueda ver. Listo. Bueno, entonces miren, hoy vamos a presenciar un juicio. Esta es una persona, se llama Ricardo Sánchez. Y vamos a estar en este juicio que le van a hacer. Vamos a ver de qué se trata y a ver si el juez lo condena a culpable o inocente. Ya hoy es la última sesión en donde el juez va a decidir. Entonces, bueno, Ricardo se ha reunido con su abogado para contarle su caso, para expresarle su preocupación de lo que está pasando, porque él cree que él es inocente, él cree que no ha hecho nada y también piensa que él se merece la compasión del juez, que él piensa que no ha hecho como nada suficientemente malo como para que lo condenen. Entonces, el fiscal del caso, que es esta señora rubia que estamos viendo aquí, es el fiscal, trajo las pruebas ante el jurado para mostrar con todas las evidencias, y hay todo tipo de evidencias, hay fotografías, videos, hay chat de WhatsApp, hay documentos, facturas, cheques, todo tipo de registros de contratos, donde aparece que este señor Ricardo está inmiscuido en estos asuntos y a la luz o a los ojos del fiscal, este señor es culpable. Bueno, entonces ya están viendo la escena y así se está desarrollando este juicio. La señora juez está muy atenta, es una señora muy objetiva. Si ven que todo está pasando en Estados Unidos, ahí está la bandera. Es una señora muy objetiva, no, ella no se va a dejar llevar por las lágrimas del señor Sánchez. Ella sabe que debe hacer su trabajo imparcialmente. Entonces ahí está escuchando todo lo que pasa. ¿Cuáles son los delitos por los que se acusa a este señor Sánchez? Bueno, número 1, por usar mal el dinero. Número 1, ¿cierto? Este señor ha hecho uso inadecuado del dinero. Número 2, se ha hecho rico con ese dinero que no le pertenecía a él, sino que eran recursos públicos, digamos, recursos para todas las personas. Y esto ha hecho que las personas pobres se vuelvan más pobres, porque él se ha adueñado de este dinero que a él no le pertenecía. Entonces, otra de las cosas que ha hecho este señor, que se ha metido en tremendo lío acá con la justicia. Un momentico acá que se me perdió la hoja donde estoy mirando. Aquí está, liquidez. Ok. Robo, deshonestidad. También echó de la casa a unas viudas. Imagínense, este señor, y todavía dice que él se merece la compasión. Odia hacer el bien, lo odia con todas sus fuerzas y ama el mal. Ha aceptado sobornos también para que otras personas sean beneficiadas.
él aceptó sobornos y también ha sido cómplice de crímenes, de asesinatos de otras personas. Es una persona muy codiciosa, opresora y violenta. Bueno, este señor sí que ha hecho cosas malas y como les decía, todo esto quedó registrado en video, fotos, documentos, todo tipo de cosas. Entonces vamos a mirar qué creen ustedes que va a decir este juez, que si es inocente o culpable. A ver, con una seña ustedes me van a decir. Marlene dice que con todas las pruebas y las evidencias que hay, culpable. Culpable, dice. Marlene dice, yo creo que él es culpable. Victoria dice, él es culpable. Culpable. Victoria dice, sí, él es culpable también. Stevenson, Stevenson también culpable. dice que es culpable. Muy bien. Entonces vamos a ver cuál fue la decisión de la jueza en este caso. Bueno, culpable ha decidido. No se va a tener misericordia de este señor que ha hecho tantas cosas malas y se le condena a ser desterrado de su país, fuera de aquí. Entonces, algunas personas pensarían que se merecía otro tipo de castigo, pero este juez ha decidido que lo que se merece es que se vaya del país y que además se va a quedar sin nada. No le van a dar ninguno de los bienes que tiene, nada se va a quedar. Se va a ir con la ropa que tiene puesta y nada más. Ni una muda de ropa se puede llevar con él. ¿Cómo se sentirían ustedes si estuvieran en el lugar de el señor Ricardo Sánchez, de este delincuente? ¿Cómo se sentirían si les dicen se van del país? No, su castigo es irse del país y irse sin nada. Stevenson dice, yo me sentiría muy mal, me sentiría terrible. Y sabiendo que es culpable. Freiman, ¿cómo se sentiría? Freeman no entendió. Bueno. Dice que depende como la situación, como depende, no sé. Pero es que le están diciendo, vea, no puede llevar ropa, no puede llevar celular, no puede llevar nada. Nada. Imposible que diga que no. Ah, no, es lo que no dijo, no fue que no entendió, él hizo otra seña que es muy propia de los dos. Como que si él fuera como sin conocimiento de como todo, de toda esa situación. Dicen, no, el gobierno me tendría que apoyar o alguna cosa. No, le dicen, no, usted Sandra y Marlene le dicen, no, se va sin nada, sin nada, no tiene derecho a nada, se va sin nada. Bueno, imagínense que en este caso hay una luz de esperanza. Al final, el juez piensa, pero no le dice nada. Bueno, si se arrepiente, es probable que yo me lo traiga del extranjero, me lo traiga a vivir otra vez aquí. Entonces, hoy vamos a descubrir en uno de los libros de los profetas una historia muy similar que ocurrió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba haciendo igual que este señor que vimos en el juicio, los mismos delitos. Y Dios envía a un profeta para decirles, ojo con lo que están haciendo, esta es su advertencia. Voy a enviar un juicio contra ustedes por todo lo que están haciendo y los voy a desterrar y no se pueden llevar nada. Y además lo que tienen se los voy a quitar. Si algún día ustedes se arrepienten, yo voy a mirar a ver si los traigo. Entonces, vamos a mirar cuál es este libro del profeta. ¿Cómo se llama? Bueno, es el profeta Miqueas. Miqueas. Entonces, como vimos en este ejemplo del juicio, el libro de Miqueas es sobre juicio
y esperanza. Juicio y esperanza. Vamos a mirar de qué se trata un poco más este libro. Este es el bosquejo del libro, ¿cierto? Hay otros que pueden ser un poquito más sencillos, pero bueno, este nos muestra un poquito de qué se trata. En el versículo 1, Miqueas va a decir quién es él y con qué reyes él profetizó, ¿cierto? Conoció a 4 reyes, ahorita vamos a ver los nombres, o sea que ustedes saben que para que otro rey nuevo ocupara el lugar del anterior, el anterior tuvo que haber muerto. Entonces, bueno, Miqueas tuvo una larga vida, mientras que los otros 4 reyes iban muriendo. Dios lo preservó para su trabajo. Bueno, entonces, en los capítulos 1 al capítulo 2, verso 13, es la primera serie de profecías. Dios reúne, digamos, como al remanente escogido de Jerusalén, a unas personas que Él ha elegido, y Miqueas da este primer juicio, ¿cierto?, a las capitales de los 2 reinos que son Israel y Judá. Y se conoce entonces aquí esa frase que dice, oíd pueblos, oigan pueblos todos. Así empieza cada profecía de Miqueas. Oigan pueblos todos. ¿Listo? Entonces, y las otras 2 partes, aquí están, son 4 partes nada más, es del capítulo 3 al capítulo 5 hasta el 15. Esta es la segunda serie de profecías, donde vemos que Dios quiere restaurar el antiguo dominio de Jerusalén al remanente purificado o santificado, ¿cierto? Aunque hay juicio contra los líderes, contra los reyes, contra la corte del rey, Dios quiere restaurar el dominio sobre Jerusalén, que es la capital de Israel, ¿cierto? Y acá la palabra o la frase que se usa y que se repite es, oigan ahora príncipes de Jacob, ¿cierto? En la primera era, oigan pueblos todos. Y en esta es, oigan ahora príncipes de Jacob. Y en la última parte, Miqueas 6 hasta el 7:20, es la tercera serie de profecías. Y aquí vemos a Dios que perdona al remanente de su pueblo, al remanente, a su pueblo pecaminoso. Quedó mal escrito eso acá. Esta es la esperanza, que si ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Entonces, este es un juicio personal, ¿cierto? Y vamos a encontrar la frase que dice, oigan montes, el pleito de Jehová, ¿cierto? Esa es la diferencia entre los otros 2 series de juicios. Entonces, Miqueas directamente le habla al pueblo de Dios por su ingratitud y por abandonar las prácticas que Él les había dado, ¿no es cierto? Por medio de Moisés, en el desierto, y todas esas cosas. Ok, vamos a seguir. Entonces aquí están los 4 reyes con los que profetizó durante los cuales Miqueas prestó su servicio de profeta. Los reinados de Jotam, esto está en el versículo 1 del capítulo 1 de Miqueas. Acaz y Ezequías, bueno, no fueron 4, fueron 3. Que estos fueron reyes de Judá. Y Miqueas profetizó a Israel y a Judá, a las 2 naciones. Estos 3 reyes fueron de Judá, pero él profetizó a las 2 naciones, ¿cierto? Ya ustedes recordarán que Israel se dividió en 2 y fue Israel y Judá. Uy, perdón, se me fue. Fue a Israel y a Judá. Listo. Vamos aquí. El mensaje principal del profeta Miqueas que daba era sobre los pecados que cometían
el castigo que iba a venir por esos pecados y la esperanza en la restauración que iba a venir sobre ellos si se arrepentían antes de que viniera ese castigo de Dios, ¿cierto? Entonces ahí, otra vez, el mensaje principal era sobre pecado, castigo y restauración. Y ya cuando leemos, ya vamos a poder encontrar las palabras claves que nos van a ayudar a comprender este mensaje. Vamos a pasar. ¿Quién era Miqueas? Miqueas era un campesino, al igual que el profeta Amós, que ya lo vimos, y contrario, diferente a Isaías, ¿cierto? Que Isaías estaba en la corte del rey. En el mismo momento en que Isaías estaba en la corte del rey en Jerusalén y era consciente de las cosas que estaban pasando políticas en la región, Miqueas también muestra una profunda preocupación por los sufrimientos del pueblo, ¿cierto? Miqueas defiende la causa de los pobres cuando advierte a los líderes de las consecuencias de quitarles, explotarlos, sacarles el dinero de la forma. Ellos se inventaban una y otra cosa para sacar impuestos y más impuestos y más impuestos. Entonces, Miqueas ardía en rabia por este tipo de cosas. Debido a que había mucha corrupción en medio de los ricos, el mensaje de Miqueas del juicio inminente, del juicio que ya no había cómo parar, Miqueas no era muy popular, ¿cierto? Entre los ricos, ¿quién lo va a querer a alguien que viene a decir que el juicio de Dios viene y que los va a acabar, los va a exterminar, que les va a quitar todo y que van a ser extraditados de su país? Nadie va a querer a alguien que traiga un mensaje como ese. La preocupación del profeta se puede resumir en lo que Dios quiere ver en su pueblo. Dios quiere ver justicia, ¿cierto? Quiere ver misericordia y compasión, diferente a lo que estaba viendo Miqueas, ¿cierto? Corrupción, explotación, los ricos extorsionando a los pobres y los pobres más pobres. Como resultado de una relación humilde con Dios y obediente a Él, Dios quería ver misericordia y compasión. Y compasión. Listo, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí se me olvidó, vamos a volver acá, sobre el mensaje principal bueno, sí, ya. Miqueas, de forma similar a otros profetas, como Amós, que mencionamos ahorita, proclamó un mensaje de juicio a un pueblo que persistía en hacer el mal. Él presenta sus 3 profecías o sus 3 visiones de fatalidad o juicio y esperanza, como si estuviera en la sala de un tribunal, como lo que estábamos viendo ahorita en el ejemplo. Cada mensaje presentado principalmente al reino del sur de Judá, pero también al reino del norte. Comienza con la palabra escuchar. Estén atentos, escuchen. El libro empieza con el juicio a la infidelidad de Israel y termina señalando con énfasis que el Señor intenta cumplir con la promesa incondicional que hizo a Abraham y a Jacob respecto a Israel. ¿Cierto? Que Él quiere que sean su pueblo santo, elegido, que los quiere bendecir, los quiere prosperar, los quiere hacer grandes. Él les recuerda eso, pero ustedes deben arrepentirse y cambiar su corazón. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar a esta parte que dice practica y aprende. Resulta que el libro de Miqueas es muy cortico. Vamos a buscar en la Biblia todos, por favor. Y yo les voy a ir haciendo algunas preguntas. Vamos a Miqueas 1. Miqueas 2. Todos rápido vamos a buscar y vamos a ir leyendo los versos que les voy a ir indicando. Bueno, me imagino que ya están mirando su Biblia.
Ay, ya sé qué fue lo que se me olvidó hacer. Yo iba a poner la versión, nueva traducción viviente. Pero todavía hay tiempo. Me quedan 2. Nueva traducción viviente. Bueno, les voy a compartir 2. Les voy a compartir en pantalla, Eliana, una traducción que es más sencilla de leer. La nueva traducción viviente. Oh, ¿dónde está? Aquí. Bueno, entonces la primera pregunta, todos están listos. Yo no los puedo ver porque solo veo a Eliana. Bueno, ay, ya los puse a todos. Esta es más fácil, es una traducción más sencilla. Bueno, en el verso 2, Miqueas va a empezar a decir cuáles son las injusticias cometidas por los líderes y el pueblo. Entonces vamos a leer acá en el verso 2 y ustedes me van a decir cuál es ese pecado. En el verso 2. Eliana, el micrófono está cerrado. Sí, eso le iba a decir. Dice que se apropian quitan las propiedades, están como expropiando a las personas de sus cosas, se adueñan de las propiedades. Pero mira cómo dice aquí, encuentran la forma. No sé si les puedes hacer eso en señas. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese pecado? Dice, hay Sí. corrupción, hay corrupción. Así es maquinar el mal. Eliana, ¿cómo es maquinar? Que lo meditan, maquinan el mal, ¿cierto? Maquinar. Yo me imagino robar. ¿Cómo? Juanpa. Robar. El pecado es robar. Es robar, pero mira aquí dice, encuentran la forma, o sea, piensan, uy, se tildó Eliana, ahí, ya volviste. Piensan en hacer el mal. Eso es lo que está diciendo. No solamente robar, ¿cierto? Sino que piensan cómo hacer para robar. Todo es premeditado. No sé si tienes un... O sea, que robar como herencia. Se le quita herencia. Se tildó Eliana. Pero es que él se paró. Lady Natalia. Ya voy, Pero, Natalia. Auxilio, no, todos están congelados, no veo a ninguno. Salte, Eliana, porque todos están corriendo normal. Ahí está Natalia ya. No, Eli, tú fuiste la que te quedaste parada. Sí, Yo ya veo a Eliana bien. Mi señal, yo los estoy viendo congelados. Por eso. Ya tenía esto planeado desde el principio. Eliana, si quieres cuelgas y Natalia ahí nos ayuda un ratico y vuelves y entras. Me salgo y vuelvo a entrar entonces. Sí, ya. Natalia está en Spotlight. Sí, para contestarle a Stevenson, que sí está robando la herencia, así es. Vamos a ver otro versículo más. Es el verso, en el verso 2, ¿cierto? También hay fraude, ¿ven? Fraude, que es robar. Vamos al verso 8, el versículo 8. Ahí lo están viendo, ¿cierto, Lady? ¿Cuál es el pecado que podemos ver ahí en ese versículo? En el verso 8 acá. Robar, sí, robar, está diciendo. Ajá.
Ujú. Sí, robar. Muy bien. Verso 9. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cuál es el otro pecado? Marlene dice que no tienen hogar, que les quitan el hogar. Ajá, aquí está diciendo que les quitan la casa a las viudas, las echan de su casa. Ok, y vamos al capítulo 3, un momentico. Tengo que buscar el capítulo 3 para que sigamos mirando cuáles son los otros pecados. Versos 1 y 2. Aquí, 1 y 2. ¿Cuáles son los pecados que menciona ahí Miqueas? Daniela dice que el odio. Odio, sí. Sí, odio, muy bien. Y hay otro más. Mira, aquí dice, mira. Ahí estoy señalando. Es aguardar, pues. No la colocan a guardar. Oh, rayos. Ya. Cierto, aman lo malo y odian lo bueno. Aman lo malo y odian lo bueno. Ok. Vamos a mirar ahora el verso 9. ¿Qué pecados hay que encontramos acá? Ahí. Corrupción. Ujú. Dice, Sí. odian la justicia, dijo Marlene. Ajá, odia la justicia. Pervertir el derecho, no sé si como... Pervertir el derecho es como usarlo para mi beneficio, aunque esté haciendo algo malo. Torcer lo recto, mira, como dice aquí. Ok. Y ahora vamos a mirar el verso 10, que hay aquí. ¿Qué pecados hay ahí en el 10? Marlene dice corrupción, odio. Corrupción y Se odio. construyen cosas malas con corrupción. Ujú. Bueno, y ya el último, que es el verso 11. ¿Cuál es el pecado que menciona acá en este versículo? Sí, tiene que ver con dinero. Es con dinero, dice. Sí, ajá. Aceptar sobornos. Para beneficio propio. Aceptar sobornos, ¿cierto? Para beneficiar a alguien, que alguien reciba un dinero y luego esa persona le paga a él por haberle dado ese contrato. Bueno, estos eran los pecados con los que estaban el pueblo de Israel y los líderes practicando. Por eso es que Dios como juez ya no tienen escapatoria. Todas las evidencias están en su contra. Y el juicio de Dios viene sobre el pueblo de Judá, ¿cierto? Es un juicio implacable. Sin embargo, encontramos al finalizar el libro esa esperanza de la que hemos estado hablando, que el Señor quiere enviar sobre su pueblo si se arrepiente. Natalia, tengo el video de Bible Project acá de Miqueas preparado. No sé si quieres que lo ponga o lo dejamos para cuando vuelva Eliana.
si es para ti fácil de interpretar. Ábreme Es muy rápido, ¿cierto? Sí, es súper rápido. Esperamos que venga Eliana y podemos ir adelantando preguntas, ¿cierto? Sí, mejor. Bueno, entonces, quiero saber si tienen... preguntas, si tienen preguntas sobre Miqueas. Miqueas. ¿No? Bueno. No está muy claro. Daniela. Sí, Daniela dice que fue muy rápido. Fue muy rápido. Está aprendiendo muchas cosas muy rápido. Ahí llegó Eliana. Llegó Eliana. Eliana, estábamos en el momento de poner el video de Bible Project. Me oí. Bueno, aquí. Bueno, fíjame pues. I got it. Video Spotlight. Y voy a recoger esta cuestión aquí para tener los comandos. Dime si escuchas. Sí, ya me pusiste en Spotlight, sí. Sí. ¿Los suelto, Eliana? Eliana. Sí, dale. Bueno. Sí, ¿Lo devuelvo? sí, devuélvelo porque yo no he escuchado nada. Caramba, ¿y ahora cómo devuelvo esto? Pues de hecho yo tampoco, entonces no sé, vamos a... ¿No escuchan? No, No escuché Bueno, nada. eso era la pregunta, que si escuchaban. Entonces déjame, ¿dónde están los controles? No me aparecen, aquí están. Compartir sonido del computador. Miqueas advirtió que Dios traería al gran y malvado imperio asirio para ¿Cómo lo derribar el devuelvo? reino. no, tienes que devolverlo. Tengo que, creo que salir. Vamos a mirar si ahora sí. Tire porque eso es como que veloz. Ahí va. El libro del profeta Miqueas. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur, Judá, aproximadamente en la misma época que Isaías. Los reinos del norte y el sur de Israel se habían dividido hace mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Así que Miqueas advirtió que Dios traería al gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. Y también advirtió que después de ellos Babilonia traería una destrucción aún mayor. Como todos los profetas, Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel, o como él dice en el capítulo 3, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para declarar cómo Israel se ha rebelado. Así que la mayor parte de este libro explora las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza que contrarrestaba estas advertencias, concerniente a la restauración que Dios traería después de su juicio. Y si profundizas en este libro con nosotros, verás cómo funciona esto. Las primeras dos secciones del libro desarrollan las acusaciones y advertencias de Miqueas contra Israel y contra sus líderes. La primera parte inicia con una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí. Aquí tenemos fuego, humo y terremoto. Pero esta vez Él no ha venido a hacer un pacto. Él ha venido a traer su juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. Miqueas continúa nombrando todas estas ciudades y pueblos de Israel que son culpables de toda esta rebelión. Dios viene por ellos, pero ¿por qué exactamente? Así que Miqueas inicia un pleito con los líderes de Israel. Él dice que ellos se han vuelto ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab, robándose los viñedos de Nabot en Primera de Reyes capítulo 21. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Estaban bastante felices ofreciendo promesas de protección de Dios para cualquiera que pudiera pagarlas.
No, dice Miqueas, Dios ha quitado su protección de Israel. En la segunda sección de las acusaciones, Miqueas describe todavía más cómo los líderes de Israel y los profetas juntos han cometido grandes injusticias. Gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y su esperanza. Y todo esto es una violación de las leyes de la Torá, la cual declaraba ilegal vender la tierra que le pertenecía a las familias, incluso si eran pobres. Y descubrimos que el juicio de Dios vendrá en la forma de una nación opresiva que viene a destruir al reino del norte, a Jerusalén y a su templo, el cual será reducido a ruinas. Ahora bien, estas son advertencias muy duras y no son la última palabra. Cada una de estas advertencias concluye con una impactante promesa de esperanza. Primero tenemos un poema de cómo Dios es como un pastor que rescatará y reunirá a su rebaño, que es el remanente de su pueblo. Y Él los traerá todos de vuelta a los buenos pastos y será su rey una vez más. La segunda sección de advertencia concluye con esta imagen del templo de Jerusalén en ruinas. Y Miqueas dice que esto no será permanente. Un día Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer de Israel el lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz a la tierra. Estos dos poemas finales de esperanza son muy poderosos. Y la siguiente sección del libro, de hecho, los desarrolla todavía más en una serie de poemas hermosamente diseñados que tratan completamente acerca de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que aprendemos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exiliado en Babilonia. Pero a partir de ahí, Dios restaurará a su pueblo y los llevará de vuelta a su tierra. Y luego aprendemos que en la Nueva Jerusalén vendrá un nuevo rey mesiánico del linaje de David. Nacerá en Belén y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios restaurado. Finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios se convertirá en una bendición entre las naciones. Pero al mismo tiempo, Dios traerá su justicia final y quitará la maldad de su mundo. La sección final del libro regresa al patrón de advertencia seguido de esperanza que vimos en las primeras partes del libro. Miqueas expone una vez más las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo éstas están destruyendo la tierra y al pueblo. Y aquí, Miqueas ofrece sus famosas palabras que resumen lo que significa que Israel siga a su Dios. Ya que se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es exactamente lo que Israel no ha estado haciendo y por eso vendrá su ruina. Sin embargo, el libro termina con otra poderosa nota de esperanza. Israel es personificado como un individuo sentado solo, en vergüenza y derrota. Es una clara imagen de la destrucción y el exilio de Israel. Y este individuo está esperando la misericordia de Dios y le ruega a Dios que le escuche y le perdone. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios escucharía y perdonaría a su pueblo incrédulo y rebelde? Bueno, el poeta ofrece dos razones. Primero, por el carácter de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. La segunda razón son las promesas de Dios. Él dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Estas son las últimas palabras del libro. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham y su familia, allá en Génesis, donde establece que todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de la familia de Abraham. Pero para convertirse en una bendición para las naciones, Israel debe primero ser fiel a su Dios. Así que esto explica este ir y venir entre el juicio y la esperanza en el libro de Miqueas. Si Dios va a bendecir a las naciones a través de Israel, entonces Él debe confrontar y juzgar la maldad que está entre su pueblo. Pero su juicio es lo que conduce a la esperanza, porque el amor del pacto y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Y su propósito final no es destruir, sino salvar y redimir. O como lo dicen las últimas líneas del libro, Dios se deleita en su amor de pacto. Así que, una vez más mostrará compasión.
Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Y de eso se trata el libro de Miqueas. Estaba silenciada. Si tienen preguntas, nada. Dice que era muy rápido. Miqueas era un líder, pero era un profeta que era muy rápido, que muy profunda la información, y pues ella dice que cree que logró entender que eran como dos cosas, que en los otros se veía como de pronto en la profecía y todo eso, aunque era duro, no se veía tan fuerte como la profecía que se dio aquí en este contexto. Dice que la profecía que se da para el pueblo en este momento es muy fuerte, es muy fuerte y pues sí, como muy profundo también lo que se expresa aquí en Miqueas. Por ejemplo, cuando hablaba antes como de las consecuencias del pecado, de todo el proceso, cuando hablaba en Isaías, como todo lo que pasaba, también en todo lo que pasaba en Israel y pensando como en las cosas de antes. Me parece muy duro como esta situación y este anuncio que se está dando acá. Bueno, entonces, no sé si alguien tiene una pregunta o si no, yo voy a hacer algunas preguntas para que recordemos el tema y el mensaje. Daniela sí quiere decir algo. Bueno, voy. Que es muy duro retener toda esa información. Es muy claro, el video es muy claro en las imágenes, pero retener toda esa información como de cada cosa, son muchas cosas, mucha información para uno retener, y no es tan fácil como poderlo asimilar, como si se hace más lento, poco a poco es más fácil, pero es muy fuerte, pues como muy rápido, y es muy denso el contenido, y es mucho. A mí personalmente me cuesta y me parece muy pesado. Okay. Por acá, Freyman. Yo tengo una sugerencia. Cuando ponen eso, de pronto, cuando salen los videos, empezar a interpretar como pedacito por pedacito, y no todo así como tan de una, porque retener toda esa información es muy duro, muy difícil. Es como una propuesta que yo hago, que sea como más pausado así por partecitas. Pues yo sé que más adelante, que ahorita el tiempo no es suficiente, y de pronto no nos da. Bueno, una cosa es que todo lo que decía el video ya yo lo había explicado antes, y vimos los pecados, vimos el mensaje del libro y de qué se trata, ¿cierto? Básicamente estábamos repitiendo lo que yo dije. Entonces vamos a volver a repetir con unas preguntas que yo voy a hacer y ustedes me van a responder. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el mensaje principal de Miqueas? ¿Cuál es el mensaje principal de Miqueas? Está Sebastián. Sebastián, sí. Espérate a ver si sí. Sí, ahí dice Joan Sebastián Muñoz. Bueno, que se haga presente el joven. Tiene que abrir la cámara. ¿Cómo es? Ah, sí. Se quedó dormido ahí viéndonos. Bueno, vayan pensando ustedes porque voy a sacar otro nombre. ¿Cuál es el mensaje principal de Miqueas? Uy, Marlene, excelente. Marlene. Vamos, Marlene. Ay, Joan Sebastián abrió la cámara. ¿Dónde? Joan Sebastián. Yo no lo veo, la cerró.
No, Ah, la ya, tiene ya, ya, ya. abierta. Pero, bueno. Ah, ¿y él está trabajando o sí estaría prestando atención? ¿Qué pasó? ¿Se me perdió? No, yo te Ay, no puse me a ti porque él está desde un celular y de pronto ni te estará viendo. Sí sabe de qué estamos hablando. No, él no te está viendo. No. Bueno, vamos con Marlene entonces. Dice que el mensaje principal es de juicio Y esperanza. contra todos esos pecados y juicio y castigo por todo eso, pero también hay esperanza para el pueblo, que Dios de todas maneras muestra a su misericordia y su apoyo al pueblo, y lo que está haciendo es advertirle a ellos para que ellos se arrepientan, les está advirtiendo del juicio, buscando el arrepentimiento, pero también hay esperanza porque habla de solución, de restauración. Eso, muy bien, ve que sí saben, ve que sí saben, eso. Ahora, otra pregunta, vamos a poner aquí a Eliana. Otra pregunta, ¿cuáles eran los pecados? Por lo menos 3, díganme 3 pecados del pueblo y los líderes, por lo menos 3 pecados, vayan pensando. Mark, ¿está? No está. Vamos con otro. ¡Ay! Freeman. Por lo menos 3 pecados de los líderes y el pueblo. 3. Inténtalo, que lo intente, que lo intente. Que lo intente. Intenta. Dice, bueno, estaba el robo, la corrupción, Sí. el robo es uno. Sí. ¿Qué pasaba con las viudas? ¿Qué pasaba con las viudas? Había violencia. Sí, bien. Con las viudas, háganle ¿cómo es la señal de las viudas? Ay, también había corrupción. Sí, Corrupción bien, muy desde lo bien. económico, había mucha corrupción. Sí sabe, ¿ves? Sí sabe. Bueno, vamos, otros 3 pecados. Vamos a ver quién. Otros 3 diferentes a estos. Natalia, bueno, no importa, Natalia. Natalia. ¿Dónde está Natalia? Aquí. Otros 3 pecados diferentes, Natalia. Señas. Sí. Sí, odiar el bien y amar el mal. Dijo. Ya lo dijeron. La de corrupción, Sí, la ya. dijo Freeman. La de las viudas. ¿Qué era? ¿Qué dijiste? ¿Las viudas qué? Que les Todas el hogar de expropiaban ellas se lo robaban. Bueno, les expropiaban sus propiedades. Te otros falta pecados. uno, no, ya, corrupción, ya lo habían dicho. Sí. Sí, pero faltan más, es que eran muchos. Recogen para mí. Ah, sí. Ok, bueno, bien, vamos. ¿Qué otro? ¿Alguien sabe? Daniela dice que más o menos, ¿verdad? Como le tiran de duro. Otros 3 pecados. Le faltan un montón. Vamos a ver quién sale en la ruleta. Ay,
porque sale dos veces la misma persona. Sebastián. Otra Ah, vez, pero verdad que él está más perdido que el hijo de Linda. desde el celular, sí. Daniela Vargas está, o esta es la otra Daniela. Claro, Daniela. Ah, bueno. Bueno, espera, Daniela, ¿dónde está? Espérate, no te encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí, aquí está. Listo. Bueno, Dale. habla del robo. Hablando de las mujeres que les quitaban sus posesiones. Y también La de maquinar. se maquinan el mal, se Maquinar maquinan el el mal. mal, sí. Sí. Yo, Freyman, ¿qué pasó? A ver, me está diciendo, Freyman le está reclamando algo. Ya hablaron de soborno. Algunos dijo soborno. ¿Alguien dijo soborno? No me acuerdo. Soborno. Habían asesinatos también, recuerden. Bueno, muy bien, muy bien. Ya voy a poner a Liana. Sí, Marlene sí mencionó algo de eso. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Yo no le hice la voz. Y se me va el término, pero codicia, ¿no? La Codicia. plata. Sí, codicia. Sí, codicia, opresión y violencia. Bueno, otra pregunta. Sí. ¿Cuántas series de profecías tiene el libro? ¿Cuántas series de profecía tiene el libro? Ay, no, porque Beatriz no estuvo. Jonathan está. Ah, Jonathan, sí, yo lo vi. Espéreme, yo lo pongo grande aquí a ver. Sí está. Jonathan, se nos Era un fue. señor, no era Se un le señor cayó que la estaba... conexión. Jonathan, se le cayó la conexión. Bueno, vamos con otro nombre. Lady, ¿estás? Sí. ¿Dónde está Lady? Lady, ¿puedes abrir la cámara o solo audio? Todos te aclaman, Lady. Venga, Lady, pero- todos te aclaman y aclaman que prendas No tiene tu cámara. Voy a No abrir tiene- la cámara, pero tengo una pregunta. Es que Ah. me perdí cuál era la pregunta. Me vuelven a repetir, por favor. ¿Cuántas series de profecía tiene el libro? Espere, Lady, calma, ya. Lady, no se te ven las manos. Ahí. Dice que tres series de profecías. ¿Y cuál es la palabra clave, Lady? Hay una palabra clave que se repite en las tres profecías, ¿te acuerdas? Dios, No. ¿Quién ¿profecía? recuerda? ¿Quién recuerda cuál es la palabra clave? ¿Quién recuerda? Hay una palabra clave en las tres series de profecías. Dice Marlene, atención, ¿cómo era? Oídos, escucha, atiende. Es que como yo la Escucha, enseño, sí. se me va la palabra en español. Eso sí, muy bien, muy bien. Ah, ve que sí, todos sí. Sí. Sí cogieron lo más importante. Captaron el mensaje principal. Espérate que otra vez. Ahí se tildó Eliana. Ya volvió. Eliana, te estás tildando. Ay. Otra vez. Bueno, ella ya está corriendo. Dale. Que le repitas, por favor, que Daniela no entendió. Ahí va.
Eso, por acá me está escribiendo Stevenson, perdón. Pueblo, príncipe, monte. No sé qué quiere decir con Ajá, estas tres sí, lo de palabras. atención, Ah, oído, bueno, pero oído, es príncipe, naciones, atención. líderes, pueblo. Naciones, líderes y pueblo. Tú ahorita lo mencionaste así, oído, pueblos, Ah, sí. atender príncipes y montes, tú lo mencionaste así, de Sí, esa sí, sí, forma. sí. Es las palabras que usa Miqueas. Bueno, pero está bien, para no confundirnos. Bueno, la última pregunta para ir al descanso. ¿Cuál era la ocupación de Miqueas? Y esa persona me va a decir si lo querían o no lo querían. Era agricultor, era campesino. Campesino. Ah, ya dijeron. Sí, Marlene lo estaba Ah, diciendo. bueno. Ahora sí lo querían. No, ¿dónde está? Freeman. Freeman, dinos si a Miqueas lo querían o no lo querían y por qué. Apagó la cámara. Ah, La luz. ¿a Miqueas lo querían o no lo querían? ¿Por qué? ¿Por qué no lo querían? Que le repita, dice. Se me perdió Freeman, no lo veo. Ya. Ah, lo rechazaban y lo odiaban. A él lo rechazaban. ¿Y por qué? Porque estaba denunciando todo lo que ellos hacían por mandato de Dios. Por lo que Muy Dios les bien, pedía que excelente, hiciera. excelente. ¿Y cómo hace? ¿Qué porquería? Muy bien, un aplauso para todos. Ve que sí, sí. Sí, captaron el mensaje principal. Bien, bien. Bien, vamos a tomarnos un recesito solo de 5 minutos porque como estábamos haciendo el repaso, se nos fue ahí el tiempo. Entonces vamos a tomar 5 minutos para descansar y volvemos. ¿Listo? Volvemos en 5 minutos. Ujú. Ay, se me fue. Ahora vamos a ver si se me va. ¿Apagó la cámara? Sí. Ay, a ver si es sinvergüenza. Le di teta 10. Se me comió mis dos sándwiches. Apagó la cámara, pero dejó el micrófono Me abierto. comió un sándwich enterito. Y Y hice se dos. comieron mi queso. Ella se me comió casi todo el queso. Ella y Natán se comieron mi queso. ¿Eres gay? A ver, me pongo esto, pues acaso no hablo bien. 5 minutos. Son las 26. No, no sé. Ay, ellos sí sé qué. ¿Sí que?
Hola, hola. Hola, Leo. ¿Estamos listos? Ya pasaron un tiempo, ¿cierto? Vamos a esperar a Eliana. Y como 10 minutos, yo creo. Sí, pasaron 10 minutos. Abigail me hace la trampa. Todos los martes me acuesto temprano como todos los días, igual. Pero se queda despierta los martes. No, tiene el micrófono cerrado, Eliana. Ella sabe que los martes hay clase y quiere ver, ella quiere chismosear qué pasa. Yo creo que es porque escucha mi voz. Usted no se duerme. Ajá, claro. Bueno. Vamos a continuar. Tenemos otro caso. Ay, espera un momentico que lo tengo en el final. Voy a ponerlo por acá, aquí. Ahora sí. Bueno, vamos a estudiar este caso. Ay, y tengo pausada la... Listo. Y voy a buscarte a ti. Ya estás en Spotlight, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué les dice esta imagen? ¿Cómo creen que se siente esta persona? ¿Cómo creen que se siente? Frustrada, tal vez. Más o menos. Otro. ¿Cuál es ese sentimiento? Miren su expresión. Dice Sandra que como una persona enojada que se está como atragantando con todo ese enojo y está a punto de explotar. Sí, vamos por ahí, vamos cerca, vamos a ver otra. Miren esta. ¿Qué creen que siente esta persona? Dice como que como que está, sí, también como ay, es que ¿cómo les hago yo en español esa frase de lo que ellos escriben? Como que está tan sulfurada que hasta el pelo se le para. Bueno, pero no me han dicho la emoción que estoy buscando. Vamos a ver, vamos a continuar. Desesperación, tal vez. No. Miren. Miren esta. Rojo. Dice Stevenson como rabia, como con mucha fuerza, como que va aumentando la cólera. Sandra también, como una rabia ahí contenida. Vamos a ver. Un enojo ahí contenido. Lo que vamos a ver, la siguiente es una Beatriz serie. También dice eso. ¿Sí? Como una rabia, un enojo ahí contenido. Vamos a ver una serie de fotos de la misma persona. A ver si me dicen cuál es el sentimiento que estoy buscando, la emoción. Miren, ahí está. Está molesta por algo, ¿cierto? Y arrugó el papel porque está molesta. Ira. Luego. Ira, alguien dijo por ahí. ¿Quién dijo? Yo, Ira. Ah, bueno, pero espera a ver que ellos me digan. Sigue. Miren esa rabia que siente esa persona, cómo expresa sus emociones. Miren lo que sigue. Me cogió ese teclado y lo va a estallar, yo creo, porque está supremamente llena de... Y se levantó de la silla, no aguanta más, tiene que desahogarse porque siente mucha. Y cogió ese teclado y lo volvió añicos. Lo volvió nada, hermano. ¿Cuál es ese sentimiento? Así no que me para yo, maluca. Es muy fuerte de carácter. Arrepiéntase porque eso es pecado. ¿Cuál es esa emoción que vimos ahí? Más que furia y más que rabia, ¿es qué?
¿Qué dice Stevenson? Dice Stevenson que pues furia pero con mucha fuerza. Dice como, Marlene dice como está exaltado en contra de algo, alguien. No, esa no es la emoción. ¿Cuál es? Freeman. Eli, ¿hay diferencia en las señas de ira, furia, de enojo? Sí, esa diferencia la marca es el gesto. Ah, Dice que hay un sentimiento muy malo, que hay un sentimiento como de dolor, como de corazón destrozado, como, sí, dicen, ellos lo describen. Pero, ¿qué puede sentir una persona que reacciona de esta manera, por ejemplo, con el computador, que destruye el teclado? Que me pongas en Spotlight, por favor. Que ya. Porque como todos estaban hablando al tiempo, por eso lo puse así. Yo me imagino le da rabia. No, es más que rabia. Ah, Más. ¿Qué será? sí, uno piensa, uno va subiendo más ya. Más, Le sí. toca a uno, sí. Sube. Siente como una presión, Como una ira, presión parecido. que lo está, ¿Cómo, que lo Stevenson? está ahí teniendo, una presión, algo que lo tiene a punto de Parece ira, explotar, parecido, ya que no aguanta más. Stevenson está diciendo algo. parece como ira. Muy bien, eso era. Ira. Es una, como dicen en una película que me veo con mi hijo. La ira. ¿Es una qué, amor? Es una maleza que crece y crece. Sandra está pidiendo la palabra. ¿Dónde está Sandra? No la veo. ¿Dónde está? Allá. Ira es ira. Es la maleza que crece. Dice, cuando antes mirando en la Biblia, no recuerdo exactamente en qué capítulo y qué versículo, pero dice Dios él está haciendo alusión al versículo de airaos, pero no pequéis. Ajá. Y que dice en la Biblia que eso no está bien. Ella dice. Sí. Bueno, sí, miren. O sea, está diciendo que la Biblia dice que no está bien, pues, bueno, entonces miren. la ira. Así, Daniela Vargas está pidiendo también la palabra. Ok, pero quiero decir, no olviden eso que acaba de decir Sandra. ¿Será pecado la ira? Vamos a dejar la pregunta ahí. Y Daniela. Nada, ya Sandra participó. Están diciendo, sí es pecado. Vamos a ver. Me perdió Daniela. Daniela, perdón. Dijo, perdón. Dice Daniela. ¿Quién sabe? Daniela está diciendo que cuando hay esa explosión de ira, sí, se convierte en un pecado. Y en Efesios capítulo 4, versículo 26, cuando dice que la persona que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque entonces ahí se convierte en pecado. Sí, Sandra también lo va a buscar, Bueno, es interesante eso que me están diciendo y se van a sorprender con esta primera imagen de diapositivas que les voy a mostrar. Y ya eso les va a decir mucho acerca de lo que vamos a hablar. Dice Stevenson, Sandra, me hace el favor, ¿cuál es en la Biblia? Quiero saber, necesito corregir. Bueno, Stevenson, no te corriges todavía, vamos a mirar. Miren, este título muy diciente. El día de la ira del Señor. Sofonías. ¿Ah? ¿Qué tal, ah? La ira del Señor. Si la ira fuese pecado, entonces el Señor pecó. Dios pecó. Si hay un día de la ira, y vamos a ver al profeta Sofonías, que nos va a contar cuál es ese día de la ira del Señor. ¿Será que el Señor pecó? Ay. ¿Cierto? Vamos a ver.
Interesante. Pero Dios es santo. Ah, pero Dios vamos a ver es si la ira es pecado. santo. Lo que vamos a ver es si la ira es pecado o no. Una de las tantas cosas. Dame un segundito, yo Dale. organizo acá esto para poder ver lo que estás mostrando, pero es que yo tengo que ubicar mi pantalla de tal manera que pueda ver las diapositivas Y los pueda ver a ellos también, porque como intervienen. Tú los si puedes no arrastrar puedo, hacia abajo y organizarlas sí, así, que te sí, queden eso así. estoy haciendo. Eso. Dale, toma el tiempo. Listo, ya. Entonces, si puedes decirle, vamos a ver, a contestar esa pregunta, si la ira es pecado y si Dios pecó o no, entre otras cosas en Sofonías. Muy bien. Tema de Sofonías. Entonces dice, el propósito de Sofonías es el de advertirle a la nación la catástrofe, el hecatombe, no sé otra palabra, me ayudan por acá las chicas, un sinónimo de catástrofe, de algo terrible que se aproxima. Describe el día de la ira. Ay, se me fue. Ay, se me fue. Pero también señala hacia el día de la liberación futura. Sofonías es otro de los profetas de última hora, o para decir la expresión, en los días finales de Judá, antes de que ya el reino fuera invadido y fuera terminado completamente. Las reformas en los días de Sofonías eran muy pequeñas y llegaban demasiado tarde, ¿cierto? O sea, digamos, cuando los profetas advertían sobre algo, el rey y el pueblo hacían las reformas debidas, pero se demoraban mucho para hacer eso. Entonces la maldad estaba tan arraigada en el pueblo que poco después de la muerte del rey Josías, el bueno, el que empezó a reinar cuando tenía 8 años, ellos rápidamente regresaron a la idolatría. Sofonías entonces profetizó que esto sucedería y que el juicio llamado el día de la ira del Señor iba a llegar. Este libro de Sofonías amplía el tema similar, el día del Señor, también lo podemos encontrar así, que aparece en el libro de Joel, que ya lo vimos hace 2 martes, vimos a Joel, utilizando algunos términos, algunos sinónimos, digamos. Sofonías se refiere al día de la ira del Señor 23 veces en los 3 capítulos que tiene el libro. Sofonías tiene 3 capítulos y aparece esta frase, el día de la ira, 23 veces. Este día llegará pronto sobre Judá, pero también tendrá un cumplimiento futuro. Jesús alude al día del Señor de Sofonías cuando está enseñando a los discípulos. Y en ambas ocasiones se refirió a eso como su segunda venida, es decir, cuando él iba a volver por segunda vez a la tierra. El primer día del Señor hace referencia a la devastación, a la destrucción completa que iba a venir sobre el reino de Judá, que es solo un anticipo del día en el que Jesús venga a juzgar a toda la creación, a todos los pecados y a todas las naciones del mundo. Pero como prometió en otra parte, Dios reunirá y restaurará a su pueblo y llegará un día en el que el mundo entero se va a regocijar. Con esto quiero decir que la ira del Señor es santa. Así la describe el Antiguo Testamento. Su ira solo es saciada o solo fue saciada cuando la sangre de Jesús se derramó en la cruz. ¿Cierto? Dios siente ira por el pecado, por toda la maldad del ser humano. Y lo que está diciendo Sofonías es que viene el juicio del Señor, no lo vamos a poder detener. Ese juicio viene con ira.
así como esa mujer destruyendo ese computador y esas teclas, con toda. Viene con toda a arrasar con todo. Esa es la ira santa del Señor. Es decir, que la ira no es pecado. Lo malo es en nosotros como seres humanos lo que hacemos con esa ira. El verso que estaba citando Sandra es airaos, es decir, ustedes pueden ponerse bravos, pero no deben pecar. Está bien que sientan ira, que sientan rabia, que sientan enojo, pero no pueden reaccionar como la mujer esta que cogió el computador a destruirlo. O no pueden reaccionar golpeando a la esposa, o no pueden reaccionar gritando a los hijos. Eso sí es Espérate pecado. que vas rápido, Leonela. Bueno, dale tú, me avisas. Ay, ¿qué pasó? Dejé de compartir para que yo sé que van a hacer preguntas. Ya terminé. Stevenson va a preguntar. Dice, bueno, entiendo eso porque la ira de Dios es una ira distinta, es diferente, es para protección, es como espiritual, es diferente. Es importante entender eso y entender que nosotros sí, cuando nos iramos podemos cometer pecado y que por eso Dios nos manda a estar unidos a Él y a ser conscientes de nuestra realidad y saber que Él es santo y que cuando Dios está airado es contra el pecado y la maldad, es muy distinto a esa ira que nosotros podemos manifestar, que sí está relacionada con cosas malas en nosotros mismos. Bueno, entonces les voy a poner este ejemplo, según lo que dice Stevenson. Y Sandra también está levantando la mano. Pero para poder responder a Stevenson lo que está diciendo. Un ejemplo, porque está diciendo que la ira de Dios es santa y es diferente. Cuando Jesús entró al templo y vio que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, es decir, que vendían y compraban cosas y hacían negocios y estafaban a la gente. ¿Cuál era la emoción de Jesús? ¿Cuál fue la emoción de Jesús? Siendo hombre, 100% hombre. Ira. Uy, sintió ira. Ira, sí. Volcó todo y les desordenó todo y les revolvió. Exacto. Les volvió todo. Y lo hizo con mucha firmeza y eso fue en el templo. Y Jesús, quiero recalcar, Jesús porque era la casa de Dios y que ahí era un sí. lugar para adorar a Dios y no para hacer eso que estaban haciendo. Y ahí estaban vendiendo animales, estaban haciendo un montón de cosas que no era, está diciendo todos esos años. Entonces Jesús se enojó y volcó todo lo que había ahí y todos quedaron como atónitos ahí viendo eso que Jesús hizo y la reacción que él tuvo. Entonces miren, Jesús 100% hombre sintió ira y reaccionó. Entonces, si la ira fuera pecado, Jesús hubiera pecado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Correcto. ¿Qué dice Steven? Yo tengo una pregunta. Dale, Nata. Pero entonces, dice Steven, pero entonces, ¿cómo corregir uno la ira? Pues, o sea, ¿cómo manejar eso ahí? ¿Hasta dónde es pecado y hasta dónde no? Muy bonito, tendríamos que hacer una reunión aparte para explicar ese tema. Bueno. Liliana. Entonces quedaron así. Bueno.
Yo tengo una Pero pregunta. responde el Stevenson, Eli, y después Natalia, y después Daniela, y después Ale, Rayman. La respuesta corta para Stevenson, dominio propio. Natalia, Daniela y Freyman. Ay, Sandra hace rato está levantando la mano. Pero ella ya participó. Bueno, en este orden, espérate que ya no termine. Bueno, en este orden, Eli. Natalia, Daniela, Freyman y Sandra. Listo. Vamos, pues. Pero no, yo no quiero hacer señas porque me enredo. Bueno, bueno, entonces te voy a poner a Eliana. Dale, Eli. Sí, se supone, bueno, no, se supone no, Jesús no pecó, ¿cierto? Pero si el pecado no es la ira, sino la manera en que uno reacciona, Sí. entonces eso da como, no sé, como autorización de que nosotros podamos reaccionar mal. No. Pues porque la manera en que reaccionó Jesús, no, él no tuvo control, él se llenó. Pero él no le hizo daño a nadie. Todo. No le hizo daño a nadie, y también lo que dice el profeta es que sintió celos por la casa del Señor. Y lo que hizo fue, cogió un rejo y les abrió las rejas a las palomas y a los animales, pero no le hizo daño a nadie. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Y dio rejo no solo por eso, sino porque pusieron el mercado en el atrio de los gentiles. Que también Se excluyeron a los gentiles. Sí, sí, pusieron el lugar de ventas en el atrio de los gentiles. O sea, ese momento se puede ver como la justicia de Dios, o sea, como castigando a pecadores. No, ahí Jesús era 100% hombre, ¿no? Jesús, mientras estuvo en la tierra, sus 33 años de vida, fue hombre. Nunca usó sus poderes divinos ni nada de eso. Bueno, la autoridad sobre la naturaleza y sobre los demonios, pero él siempre fue hombre. En esos asuntos de dominio propio siempre fue hombre, porque él era el ejemplo para nosotros. Él estaba poniendo ejemplo con su vida para nosotros. Y otra vez cito lo que dijo Sandra, el texto bíblico: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, no te vayas a la cama sin arreglar ese asunto con la esposa, con los hijos o con Dios. Puedes ponerte bravo todo lo que quieras, pero resuelve el asunto antes de que se acabe el día. Que eso no te lleve a la cama a ir a pensar en lo malo para el día siguiente terminar pecando. ¿Cierto? Resuelve el asunto antes de que termine el día. Eso es lo que quiere decir. Ninguna emoción es mala. Lo malo es lo que nosotros hagamos con ella. Ni menciono otras para no meterme aquí en líos. Recuerden que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios nos creó con emociones. Él nos las dio. No son malas. Si ya yo quiero usar eso que yo siento para hacer algo malo, como vimos ahorita en Malaquías, pensando en lo malo, ya eso es otra cosa. Pero mis emociones no son malas. Ellas me las dio Dios. Ajá. La foto.
Listo. Daniel iba a preguntar o ya no. No, que era básicamente lo mismo. Yo estaba pensando en el caso de Jesús, cuando él se enojó. Entonces dice, entonces yo también puedo copiar, si nosotros somos creados a la imagen de Jesús. Entonces, en un momento como ese y la reacción que tuvo Jesús, y yo estoy creada a la imagen de él, yo puedo copiar una reacción así. Ella se va más como a la acción. Como, o sea, coger a juguete a algunas cosas. Depende, yo lo que me pasa porque Jesús también. fue el modelo. Dice, pero hay que también entender. Si Jesús fue el modelo, entonces yo puedo hacer eso también. Avipada, hay que entender el contexto en el cual Jesús estaba haciendo eso. Era una profecía del Antiguo Testamento que se estaba cumpliendo allí. Además de que estaban convirtiendo la casa del Señor en una cueva de ladrones, pusieron la venta en el lugar donde los gentiles podían entrar para adorar a Dios. Estaban excluyendo a los gentiles de la adoración a Dios. ¿Cuál sería la motivación mía de copiar la reacción de Jesús? Porque la reacción de Jesús estaba profetizada, digamos. Y una cosa es venganza y otra cosa es sentir celos por la casa del Señor. Ahí Daniela tendría que pensar, ¿qué me motiva a mí a copiar la reacción de Jesús? Daniela, ¿quién quiere coger a Remo? Yo sí sé. Bueno, Freeman iba a preguntar. ¿Tiene pregunta? Dice, bueno, en cuanto al sentimiento de la ira, tengo dos situaciones, dos contextos. Bueno, hay un contexto en el que esa ira se puede convertir en pecado, pero entonces en otro en el que, por ejemplo, no es algo, no vayan a pensar que yo estoy molestando, sino que es en serio, una chica que no es mi novia ni nada de eso, sino que reaccionó de una forma así brusca, respondió mal. En ese caso, ¿hubo pecado o cómo fue? Pues, o sea, ya vimos lo de Jesús, está la situación de lo de Jesús y eso, pero en el caso de esta reacción de la chica, ¿su reacción fue pecaminosa al reaccionar así tan fuerte y enojada como lo hizo, o no se consideraría pecado? Bueno, primero nosotros no somos Dios para decir si pecó o no pecó. Nosotros no podemos ver adentro de su corazón para saber eso. Ni sabemos qué exactamente pasó. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Nosotros podemos responder por las acciones de nosotros mismos. Así que no le puedes decir a esa persona si pecó o no. Solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Muy difícil saber eso. Y finalmente, la niña Sandra tenía una pregunta. ¿Dónde está Sandra? Aquí. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, son dos. Dos preguntas. Sí, yo sabía. La primera, Jesús en el templo pudo hacer eso y pudo reaccionar de esa manera, porque tenemos que partir del hecho de que Dios es santo, de que Él es perfecto y que Él sabe todas las cosas y sabe cómo hacer las cosas. En nuestro caso, nosotros no somos como Jesús, nosotros no somos perfectos como si lo fue Él. Él es perfecto y nosotros, aunque quisiéramos, no somos, y no podemos decir que nuestras emociones entonces van a ser manejadas de la manera como Él manejó las suyas, porque solamente Él es santo. En nosotros sí hay pecado. En el segundo tema, el segundo punto, bueno, en el segundo está el hecho de entender lo que decía, no me
bien la seña. Bueno, en lo que está aprendiendo, que es aparte, en el caso, por ejemplo, los oyentes, bueno, es una cosa para como para el término. El oyente al leer puede identificar exactamente como la palabra, el término como tal. Nosotros los sordos quisiéramos como tener esa habilidad, pero recuerda que el oyente, por su acercamiento a la lengua escrita, al texto escrito, puede identificar como con más precisión eso. En nuestro caso, no. ¿Y cómo poder nosotros entonces entender como esas manifestaciones y esos términos para poder identificar como esas emociones que se relatan ahí en el texto escrito, para poder identificar, porque sería muy bueno que con la experiencia que tú tienes, Leonela, nos pudieras dar como ideas para nosotros al estudiar la Biblia, al acercarnos a la Biblia, poder identificar como cuando en el texto está escrito, esas expresiones connotan que ahí hubo ira, que hubo enojo, como que pues poder identificar como toda esa parte, esa carga emocional que está en el texto escrito, como ideas, cosas generales que nosotros podamos como sordos identificar. Bueno, bueno, para la primera pregunta es, ella estaba diciendo, ¿cómo fue que dijo? Dios es santo, nosotros ¿Sí? no, Él es perfecto, nosotros no somos perfectos como Él es perfecto, entonces es imposible decir que nuestro enojo y nuestra ira bueno. no va a tener como esa carga de pecado, Bueno. Mientras que en el caso de Jesús fue muy distinto, porque en eso Él fue completamente distinto a nosotros. Bueno, entonces, Sandra, y para todos, dice la Biblia que Jesús fue sujeto a todas las pasiones, a todos los deseos, es decir, fue tentado en todo igual que nosotros. Si tú has tenido tentación de malos pensamientos, Jesús también fue tentado. Jesús fue tentado a hablar mal de otro, sí. Jesús fue tentado a mirar a la mujer del prójimo, sí. Jesús fue tentado a robar, sí. Jesús fue tentado a rechazar a otros por su condición, sí. Jesús fue tentado en todo igual a nosotros porque fue hombre y estuvo sujeto a todo tipo de pasiones. En ese sentido no podemos decir, no, es que porque Jesús era Dios, entonces es que Él sí podía. No, Él estuvo en un cuerpo de carne y hueso como nosotros y sentía. Si negamos eso de Jesús, estamos hablando herejías. Si decimos que Jesús no sintió como nosotros, estamos diciendo una herejía. Él sintió, estaba en un cuerpo como nosotros y todo lo sentía. ¿Cierto? Sentía todo tipo de tentaciones en todo momento, a cada minuto. Ustedes se imaginan a Satanás queriendo que Jesús pecara. No lo dejaba en paz ni un minuto, ni un segundo de su vida, en todo momento detrás de él. Fue tentado en todo. En todo, él fue un ser humano y fue tentado en todo. Así que, otra vez, no podemos decir que porque, no, es que él era Dios, entonces a él le quedaba fácil decir que no, porque, pero... Si como humano venció el pecado, ¿cuál es nuestra excusa? Entonces, si Jesús como humano venció el pecado, ¿cuál es nuestra excusa para luchar contra nuestro pecado y vencerlo? No hay excusa. Dice Hebreo, ¿cierto? Así que no tenemos excusa. No tenemos excusa. Dice, sí, pero por ejemplo, Daniela, en lo que decía, entonces yo puedo reaccionar como hizo Jesús, frente a eso que yo daba esa respuesta, y yo le decía, no, es que es como el tema de la motivación frente a lo que se hizo, es algo muy distinto. Es diferente. Porque sí. De Jesús partía de la misma pureza y de la misma rectitud y justicia de Él. No pasa en nosotros eso. Cuando nosotros nos enojamos, la verdad es que no es precisamente
pues muchas de las cosas no son precisamente por esa motivación pura y limpia. Sí, Jesús era puro y limpio, pero Él está ahí para recordarnos que nosotros sí podemos. Si Él pudo vencer la tentación, nosotros también. Eso es lo que tenemos que aprender y lo que debe quedarnos claro. Si Él, siendo hombre que sentía todo, pudo vencer esa tentación, nosotros también. No tenemos excusa para no poder aplacar nuestra ira y dominarla. Porque Jesús en su condición humana dominó su ira y dominó todo lo demás. También dice la carta de Corintios, no tenemos ninguna tentación que no sea humana, que no podamos resistir, sino que Dios sabe que junto con la tentación nos da la salida a esa tentación. No hay nada que como seres humanos no podamos resistir sin la ayuda de Dios. No hay nada. Otra vez, no tenemos excusa. Difícil. Difícil, difícil. En este momento creo que nos sentimos azotados por Jesús como en el templo. Parece que Jesús está aquí dándonos rejo como en el templo. Y un celular por ahí. Difícil, difícil. Yo creo que no pudimos ver el resto del libro de Sofonías. Yo quería leerlo porque son solo 3 capítulos, pero podemos empezar con eso el próximo martes. Ya son más de las 9. Y lo podemos leer el próximo martes iniciando a las 7 en punto. El que llegue se gana el premio del relato de Sofonías. Listo. Creo que hemos aprendido mucho. ¿A quiénes 3 de estos chicos les gustaría orar? Freeman quiere decir algo. Bueno. Fabián. Me está diciendo que es que en el grupo de la EVI de los sordos no aparecen Víctor y Victoria. Y yo no, es que como ellos entran y salen y yo no sé finalmente quiénes permanecen y quiénes no, porque mira cómo ha sido. Entonces que yo les envío la invitación, no solo al grupo de EVI, pues el enlace de la clase, sino al grupo de sordos en general, de la iglesia, para que ellos entren los que ya, porque Víctor y Victoria han estado participando. Pero entonces, para evitar que de pronto se me escape alguno, yo lo mando a ese grupo en general. Pues sí. Al de la EVI y al de sordos de la iglesia, para que los que están vayan llegando. Y mira, bueno, y siempre llegan como... ¿Los mismos? Como los, pues, sí, los mismos. Johan Sebastián creo que es primera vez, ¿o no? No, él estuvo la semana pasada, él ha estado participando. Marlene. Marlene está diciendo que recuerden leer Sofonías, todo. Son 3 capítulos. 3, nada más, 3, sí, cortico. Completo, 1, 2, 3. Completo. No me mandaron la tarea, solo Alex me mandó la tarea al grupo. Rejo como Jesús en el templo, rejo.
Natalia no se ríe, se tapa la boca para que no se den cuenta. Bueno, vamos a orar. Marlene sí la hizo, Marlene sí la hizo, está diciendo. Juan Pablo hoy también me llamó Pero porque no entendía. Y él, pero que estaban confundidos como con la forma como la podían hacer, sí. Dice que ahorita Marlene dice que ahorita se la manda por el WhatsApp. Pueden dibujar. Y que acuérdese usted del video, de los videos. Si Natalia no me dice. Bueno, vamos a orar porque me da pena con ustedes seguir aquí conversando. Ustedes hablan muy bueno. ¿Quién quiere orar? Stevenson, uno. Stevenson, sí. Solo él, otras dos personas. Oraciones cortas. Daniela. ¿Y Daniela? ¿Y quién más? Daniela y Stevenson. Bueno, listo, vamos pues. Listo. ¿Es necesario interpretar la oración o tú la...? Sí, yo te digo si algo que no entienda. Ok. Es que le oye un poquito. Imagínate que salía el resultado del COVID. No se podía mover, entonces tenía que pasar la cuenta de cobro y llamó a la oficina y le dijo, yo tenía un rollo de machado que se le iba a dar a mi mamá para que machara el perro de ella, que distribuyó la malla de ella a la mía. Eso. Bueno. Vamos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Amén. Nos vemos el próximo martes. Listo, podemos despedirnos. ¿Qué dice Daniela? Eliana, tienes tu micrófono. está muy lejos.
Está haciendo la práctica. Los que pueden ir a la iglesia, que tengan la posibilidad de ir presencialmente, que aprovechen y que vayan, pero que recuerden inscribirse también. Y Sandraza los está animando que porque estuvo el viernes y que la verdad fue que muy tranquilo todo, la forma de sentarse, la ubicación, cada quien separado, que no había gente pegada la una de la otra, sino que todos sentados de manera separada, y fue muy especial poder ir a la iglesia y sentir que estaban pues en la presencialidad ahí adorando al Señor, que fue muy chévere. Entonces los está animando que a los que puedan vayan presencialmente a la iglesia. Listo. Y Freyman dice que ¿qué está hablando Sandra? Ay, Dios. Es que el día está grande, entonces no vieron a Sandra. No, yo ya la cancelé. Ah, entonces quién sabe, seguro la tenía ahí. Se distrajo. Ah, bueno, ya pueden despedirse. Gracias. Leer en la casa. Sí, leer sofonía. Los estudios, y es que la clase norteamericana dando lecciones de cartesano. Uy, Vicky y Víctor están contentos. Sí, tan chévere. Sí. La moda. ¿Vicky se fue o qué? Vicky y Blandón, ahí se están yendo, sí, ya. Yo la saqué. Bueno. Ya, muchas gracias. Bueno, con gusto. Espero que hayan aprendido mucho, Natalia, y te arrepientes de tu pecado de la ira. Pues todavía sigo ahí confundida, pero sí me ha servido mucho. Pero sí, hay otro ejemplo que yo no lo quise poner para no hacerlo más controversial, que es la depresión. Encontramos muchos personajes de la Biblia que estaban deprimidos, incluso Jesús en el huerto de Getsemaní. Es una emoción y no es pecado, y muchos pensarían que sí. Y no. Te mandó la tarea, Marlene. Sí. Ahí la acabo de poner. Tengo desactivadas notificaciones. Ahora mismo. Sí, como esa. Como esas, muchos otros ejemplos de las emociones que podemos encontrar. Ve aprendiendo. Está muy bien. Bueno. Listo, estamos pues. hablando entonces. Gracias.